Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a Nuestra Voz, Su Historia, un podcast donde exploraremos obras que nos conmueven y nos conectan con nuestra identidad. Soy Daniela Juárez y somos del Colegio Los Incas y hoy me acompaña Angie Tocto y Angie Cotaquispe. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué cuando hablamos de literatura peruana siempre terminamos mencionando a los mismos autores? Sí, son importantes sin duda, pero también hay escritores brillantes que no reciben el reconocimiento que merecen. Uno de ellos es Ciro Alegría, cuya obra es clave para comprender la realidad de nuestros pueblos y que muchas veces pasa desapercibida en el aula y fuera de ella. Exacto, un autor trascendental, y hoy nos sumergiremos en su obra y su vida del escritor peruano Ciro Alegría, con su emblemática novela El mundo es ancho y ajeno, porque este es un lugar donde la literatura cobra vida. Así que si pensabas que ya conocías todo sobre la narrativa peruana, este episodio es para ti. ¡Empecemos! ¿Y quién fue Ciro Alegría? Porque antes de adentrarnos en su novela, es importante conocer su historia y entender qué le inspiró a escribir. Bueno, él fue un escritor peruano nacido en Sartimbamba, La Libertad, en 1909. Desde chico vivió muy de cerca la realidad de los pueblos andinos. Su padre era un hacendado progresista y su madre una maestra. Durante su infancia en Quilca presenció la pobreza y los abusos que sufrían los campesinos. Estudió en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al joven poeta César Vallejo. Y no solo escribía, también estuvo muy metido en la política. Fue parte del partido aprista y eso le trajo muchos problemas, como estar en prisión, y luego tuvo que exiliarse en Chile en 1934. ¿En serio? ¿Lo metieron preso? Así es. Pero no se quedó ahí. En Chile, Ciro Alegría continuó escribiendo y en 1941 publicó su novela más famosa, El mundo es ancho y ajeno. Es una de las más representativas de la literatura indigenista y peruana. Además de esta novela, Alegría escribió otras obras destacadas, como La serpiente de oro, Duelo de caballeros y Los perros hambrientos, que también reflejan la realidad social y cultural de los pueblos andinos. Después de volver al Perú, incluso fue elegido diputado en 1963 y finalmente fallece el 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo. Más allá de la información, lo que verdaderamente sobresale es la forma en que redactó. No era indígena, pero no los miraba desde arriba. No los retrató como figuras exóticas ni como víctimas. Ciro mostraba al campesino con humanidad, con fuerza, con contradicciones, y eso se siente. No los dibuja como víctimas, sino como luchadores. Su literatura no romantiza, se denuncia, pero con respeto. Nos permite andar con sus personajes y sentir su entorno. Sus historias respiran lucha, pero también poesía, y eso lo diferencia de muchos otros. No es solo narrador, es testigo, es alguien que entendió que la literatura puede ser también una forma de resistencia. Bien, ya que conoces al increíble autor de esta novela, aunque esté llena de muchas controversias, eso le sirvió para que así pueda escribir esta maravillosa obra, El mundo es ancho y ajeno. ¿Qué opinan ustedes, mis oyentes? Antes de entrar en la historia, es importante conocer a quienes la protagonizan. ¿Quiénes son las figuras clave en El mundo es ancho y ajeno? Los principales son Rosendo Maki, alcalde de Rumi, un hombre sabio, sereno y justo que guía a su pueblo con paciencia y respeto. Don Álvaro Amenábar, un hacendado ambicioso y manipulador que representa el abuso del poder y el desprecio hacia los indígenas. Y Benito Castro, hijo adoptivo de Rosendo, fuerte, decidido y con una profunda necesidad de justicia. Ahora sí, vamos con la historia del mundo es ancho y ajeno. ¡Empecemos! Todo comienza en Rumi, una comunidad indígena de los Andes que vive en armonía, liderada por Rosendo, cuya autoridad se basa más en la confianza que en el cargo. Pero esa paz se rompe cuando Amenábar intenta ordenarse sus tierras para convertir a los comuneros en peones. No solo usa la fuerza, recurre a trampas legales y a la corrupción. Como los comuneros son en su mayoría analfabetos, Amenábar los ataca por donde más los afecta, el juicio. Para ello, soborna a Bismarck Ruiz, quien debía defenderlos, pero termina traicionándolos. A eso se suma el mágico Contreras, que con engaños logra quitarles sus armas dejándolos indefensos. Y como si fuera poco, el abogado abandona el caso tras recibir dinero de Amenábar. Es el incriminado Jacinto Prieto, un testigo clave, acusado falsamente por intentar asesinar al zurdo, un provocador enviado por el hacendado.
Mientras tanto, la presión aumenta para que los comuneros se marchen o acepten trabajar como esclavos. Desesperados, abandonan Rumi y fundan Yanañawi en la Puna, pero ni ahí encuentran descanso. Rosendo es acusado de un robo que no cometió y encarcelado junto a un criminal. Aunque podría huir, se queda por lealtad a su pueblo y es asesinado en prisión. Entonces regresa Benito Castro. Su carácter es distinto al de Rosendo. Es más impulsivo pero también más directo. No cree en huir, sino en resistir. Cuando Amenábar vuelve para desalojarlos, Benito propone luchar. Los comuneros dudan, dicen que el mundo es ancho, que pueden escapar, pero Benito responde con una frase que define la novela. Sí, el mundo es ancho, pero ajeno. No se trata solo de vivir, sino de pertenecer y defender lo que es nuestro. En la batalla final, el pueblo entero lucha hasta el final. Aunque son derrotados, mueren con dignidad. La novela no ofrece un desenlace feliz, pero sí una verdad. Perder la tierra es perder la historia, la identidad y la esperanza. Después de leer El mundo es ancho y ajeno, uno no puede quedarse indiferente. ¿Cuántas veces hemos sentido que la justicia no está hecha para todos? Es imposible no sentir la realidad que uno enfrenta en nuestro país, como la lucha de las comunidades indígenas y la desigualdad. ¿Te gustaría descubrir qué hace que Rosendo Maki sea un líder tan importante en la comunidad de Rumi? Esta novela nos recuerda que aunque el mundo es ancho, sigue siendo ajeno para muchos, y únicamente cuando comprendamos esa frase a fondo, podremos comenzar a edificar una sociedad más equitativa. Amigos lectores, qué impactante saber cómo a través de la obra El mundo es ancho y ajeno, los comuneros de Rumi eran despojados de sus tierras, a través de leyes ilegales, juicios comprados, autoridades vendidas al mejor precio. Explora a través de la obra la lucha de la comunidad de Rumi y el por qué son símbolo de dignidad y justicia. Entonces, ¿cuánto ha cambiado el Perú desde esa época? La novela de Ciro Alegría no solo retrata una comunidad indígena o un conflicto local, es un espejo doloroso de la realidad de miles de peruanos, que incluso hoy siguen siendo desplazados, olvidados o manipulados por intereses más grandes que ellos. ¿Por qué algunos tienen tanto mientras otros luchan por lo mínimo? Los comuneros de la novela son pobres y analfabetos. En nuestros barrios y escuelas esto se ve, donde algunos estudiantes carecen de acceso a materiales o incluso comida, mientras otros viven con comodidades. ¿Estamos haciendo algo para ayudar? Leer esta obra nos invita a reflexionar. ¿Qué hacemos para ser más justos y solidarios? En nuestra comunidad y colegio la discriminación y desigualdad siguen presentes. La novela nos enseña a no olvidar, no ignorar y no callar. A los docentes les invitamos a leer esta novela junto a sus alumnos, a debatirla y a analizarla en conjunto. A nuestros compañeros los animamos a leer para entender el Perú, no únicamente por una nota. Esta obra literaria no solo duele, sino que también despierta. Nos enseña que la memoria representa resistencia, dignidad y que la tierra y la cultura no deben ser negociadas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, mis queridos oyentes. Nosotras nos despedimos por hoy y recuerda, hay libros que no solo cuentan, también despiertan. Porque el mundo sí es ancho, pero no debe ser ajeno.